Shalom, bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a esta previa de Shabbat, que ya faltan pocas horas, ya estamos prácticamente en la previa, iniciándonos, y vamos a entrar, como casi siempre, pues predicando, las horas previas, predicando la palabra de poder, y en esta ocasión estamos con una nueva lista de reproducción que va a ser Bereshit, Génesis, capítulo 1. Antes de entrar en esta nueva lista de reproducción, que estamos muy contentos de poder ofrecérsela, y más en este tiempo, porque cuando ya se está dibujando el fin, pues el principio queda más claro y queda mucho más para extraer, ¿verdad? Para extraer toda la esencia de lo que fue el principio, que hoy vamos a hacerlo, a extraerlo. Entonces vamos a empezar, pero primero vamos a empezar con los apuntes que hacemos semana por semana, y vamos a estar viendo, por ejemplo, Josué 24:14, que lo he apuntado para comentárselo. Josué 24:14, que dice así: Ahora pues, temed a Yahweh, declara Josué y Josué. Ahora pues, temed a Yahweh y servidle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los que sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Entonces esos dioses que habían tenido los padres de esa generación de Josué, que sí fue la que a partir de él sí cruzaron, pero toda esa generación se puede decir los padres que precedieron a la generación de Josué y de Caleb, se quedaron porque no quitaron de entre ellos los dioses que sirvieron. Entonces esto no es nada nuevo, de que nos encontramos una nueva generación, un remanente que recién estamos naciendo y saliendo, y tenemos que tener constancia de que nuestros padres han estado sirviendo a un Elohim que estaba al otro lado del río. ¿Qué quiere decir esto? Un Elohim que no se lleva al otro lado del río, no es un Elohim de los hebreos, de los que cruzan al otro lado, sino que son poderosos, son Elohim, son dioses extraños, porque se sirven sin pasar el río, sin pasar en el Jordán, y en Egipto, en la limitación, son dioses egipcios, dioses de la limitación, de Mizraim, que significa limitación. Entonces esa era la invitación de Josué respecto a esa generación que sí quería entrar. Entonces hemos estado viendo que algún predicador hay por ahí espabilado de la vida, entre comillas, que utiliza ahora el término autohipnosis, haciéndole ver a sus oyentes que se pueden autohipnotizar si se descuidan. Pero esto de autohipnosis es una sinestesia. Sinestesia son términos que no calzan de ninguna manera. Auto e hipnosis, porque la hipnosis siempre va a ser inducida. Claro, esto es sumamente demoníaco porque, de hecho, la hipnosis parte y funciona haciéndote creer que ya estás bajo ella. Entonces, en el momento que te dicen que te puedes meter en autohipnosis, ya te meten en hipnosis, ¿entienden? Es sumamente demoníaco, maligno. De estos hombres perversos que han estudiado ocultismo y que esperaban el momento
para entregar a Yahshua a esos poderes que se mueven sobre todo en la medicina y de aquellos que se han hecho llamar doctores y que van con el doctor por delante, ¿verdad? Entonces el término autohipnosis es una sinestesia, una contrariedad que encierra esta maligna programación. 2 puntos. Que creas que estás bajo hipnosis cuando no lo estás, para que te sometas a la hipnosis para salir de tu supuesta hipnosis. Y buscando salir, es cuando llegas a los hipnotizadores. En este caso, hipnotizadores de la palabra, porque nada hay que pueda hipnotizar mejor que la palabra. La palabra es el símbolo, ¿entienden? De ahí parten todos los símbolos posteriores. Entonces, es a fin de que hacerte creer que estás bajo hipnosis para que te sometas a la hipnosis de ellos, para salir de tu supuesta hipnosis, y buscando salir es cuando llegas a esos hipnotizadores de la palabra de poder, que hay muchos, y utilizan la hipnosis para medrar económicamente, medrar en cuanto a poder y pues medrar en la desfachatez que gobierna sus vidas. Que te sugestionan con ideas falsas en esas hipnosis para engañar tu mente. Todo lo que hacen es sugestión y repetición. Cosas absurdas que no tienen nada que ver. Doctrinas absurdas. Doctrinas absurdas que está probado. Y de hecho, si de verdad tuvieran buena conducta y fueran buenos y tuvieran buena voluntad, ya habrían abandonado esas doctrinas sin sentido, pero no las abandonan. ¿Por qué? Porque su labor es meter a la gente en hipnosis global. Por eso está el mundo como está. Te sugestionan con ideas falsas para engañar tu mente. ¿Y qué me dicen del paradigma este nuevo de los ventiladores? Que ya se nos ha explicado, estuvo explicándolo, si no recuerdo mal, este Shabbat, nuestro amigo Cristian Silva, del cual vamos a hablar también y referenciar, porque tiene un estudio muy bueno de la Torá del principio, de los capítulos primeros de la Torá, que tengo que acordarme de referírselo. Y él estuvo hablando de los ventiladores. Nosotros no sabíamos lo que eran ventiladores. Esos ventiladores que se están vendiendo ahora programadamente como herramientas para el virus, para combatir el virus, pero en sí son una máquina precisamente para acelerar las muertes por el virus, porque esos ventiladores es un paradigma que supera la distopía más perniciosa, porque los ventiladores ya no es solamente el paradigma ese de piensa por mí, televisión, te he comprado para que pienses por mí. Eso era un paradigma sumamente maligno, diabólico. Pero ahora ya es el paradigma ventiladores para que no solamente piense por mí la televisión, sino que el ventilador o el respirador respire por mí. Que respire por mí. Entonces, cuando tenga problemas para respirar, igual que tengo una televisión para hacerme pensar, quiero recurrir a un ventilador que respire por mí cuando yo encuentro dificultad para respirar, firmo mi acta de que doy permiso para que me activen al ventilador artificial y entonces pues ahí he firmado mi propia condena. Y así funciona. Y eso es lo que hay por ahí. Y ya por último 2 puntos. Uno, la palabra Kadash y la palabra Hadasha, que es interesante, porque Kadash es apartar, algo sumamente apartado, es algo Kadash, de ahí viene Kadosh, que es santo, para que me entiendan, y Hadasha es una palabra que suena muy parecido y tiene todas las líneas de que parte de la misma raíz. Hadasha es renovación. Entonces, Hadasha, de donde vienen muchas que se hacen llamar Hadasha ahora, que es Brit Hadasha, que es pacto renovado, bueno, Hadasha es renovación o renovada. Entonces, para ser renovada, primero hay que ser apartada. Te apartas y te renuevas. No te puedes renovar si no te apartas. La propia palabra y el parecido de las palabras Kadash y Hadasha así lo dicen.
Entonces siguen refiriendo, ya para acabar esta introducción, siguen refiriendo que la mujer Betulá, que tiene en el vientre al hijo, al Mashiach, que es el Regulus o el que rige, o Júpiter, que es lo mismo, es el rey, ¿no? Saben que dio a luz, porque todos los vieron en el sistema de computador, en el programa Stellarium, de que dio a luz en 2017. Y también ahora. Y ahora lo dicen, que se está viendo la señal en el cielo, ahora mismo se está viendo la señal en el cielo de que la mujer está dando a luz, ya ha dado a luz nuevamente en el 2017 y ahora. Pero se emperran, oye, se emperran y R con los dolores de parto. ¿Por qué? Si ya proféticamente nos está diciendo el cielo, nos está diciendo en el cielo nuestro Mashiach, para que todos lo veamos, que el niño, la congregación que había de nacer, para el amado, la congregación de la amada, ya ha nacido. Entonces, ¿por qué se emperran? Porque querrían que siempre estuviéramos en la Matrix, y quisieran que siempre fuera dolores de parto perpetuamente y detener siempre con injusticia la verdad, con falta de justicia la verdad, ni más ni menos. Ese es el panorama. Bueno, y ahora deleitémonos, porque ahora viene lo grande, el plato fuerte de este bendito Shabbat, que es Bereshit Génesis 1, que hemos titulado Biografema. Biografema. Biografema significa historia pulverizada. Es como una cápsula. La cápsula es digamos, un extracto del medicamento, aunque saben que hoy en día los medicamentos funcionan con muy poco extracto de la planta de por sí, que es la beneficiosa, y mucho de químico, ¿verdad? Pero en este caso, biografema nos habla de algo pulverizado, pero que resume perfectamente y es esencial en su contenido para entender algo que es sumamente más grande, ¿verdad? Entonces, Génesis Bereshit, Bereshit significa en el principio, es algo sumamente profundo, sumamente extenso, pero que tenemos el biografema de que la historia pulverizada está registrada en el capítulo 1 del libro de Bereshit. Y eso es grande, eso es un espectáculo digno de mencionar y de ver, como vamos a ver. Biografema también, si examinamos la palabra, bio es vida y grafema viene de la misma raíz que gráfico, entonces es un gráfico de la vida. El capítulo 1 de Bereshit va a ser un gráfico de la vida, un resumen, una historia pulverizada. Entonces, iniciamos antes diciendo lo que es Bereshit. Bereshit significa en el principio. Saben que los libros de la Torá se llaman así como empiezan. Por ejemplo, este libro de Bereshit se llama Bereshit, Génesis, porque dice en el principio. Y Bereshit significa en el principio. Y Bereshit también significa se podría traducir, aparte de en el principio, también se puede traducir perfectamente como en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos a estar viéndolo. Pero cuando la traducción la tomáramos como en la cabeza, Bereshit, en la cabeza, pues se complementaría perfectamente con 1 Corintios 11:3, entre otras muchas escrituras que nos hablan de nuestro Creador, Yahshua HaMashiach, que no es como dicen el Padre, sino que es Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 11:3, ya saben que todo es para Él, por Él, para Él, por Él, se lo debe todo, porque por Él son los principados, las autoridades, todo es por Él y para Él. Pero quiero que sepáis que Mashiach
es la cabeza de todo varón, ahí está. Mashiach es este en la cabeza. Cuando dice Bereshit, en el principio, como empieza la Biblia, en el principio, en la cabeza, en el Mashiach, en Elohim. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Elohim la cabeza de Mashiach. Elohim no es que sea la cabeza de Mashiach, sino que es la cabeza en Mashiach. Elohim es la cabeza en Mashiach, porque Mashiach es la cabeza de todo. Entonces, lo que te está diciendo es que en la cabeza, en Elohim, a través de Yahshua HaMashiach, fueron creadas todas las cosas. Primera de Colosenses 1:14. 1:14-18. Tenemos que dice, el cual, nuestro Mashiach, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, nos ha librado, atención a esa palabra, librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach, Elohim, en quien tenemos redención a través del amado Hijo de Elohim, de Yahshua HaMashiach, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, el logos, la menra, del Elohim invisible, el primogénito, la cabeza de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es el no va más. Y él es antes de todas las cosas, Y todas las cosas en él, en nuestro patrón Yahshua HaMashiach, subsisten. Y él añade, y esto para refrendar, y él es la cabeza del cuerpo que es la congregación de los Kadoshim, de los apartados, de los diferentes. El que es el principio, aparte de la cabeza, también, como decimos, se puede traducir como en el principio, bueno, pues es. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, que resucitan, para que en todo tenga la preeminencia, porque es la cabeza. Entonces tenemos que Elohim crea a través de Yahshua. Elohim crea, despliega la creación a través de Yahshua. ¿Por qué Elohim es quien despliega la creación? Porque en Elohim estaba el material. Mashiach es la cabeza, el cuerpo, el primogénito de la redención, el principio, el fundamento. Entonces, el material, digamos, que está en Elohim, en lo que Elohim tiene internamente, que es creación, que es material para creatividad. Entonces Elohim crea a través de Yahshua, ejerciendo ¿qué? ¿Qué es lo que Elohim crea a través de Yahshua para dar lugar a la existencia? Pues Elohim crea a través de Yahshua ejerciendo convicción y autoridad. Así es como ha de hablar desde el principio. En el principio, en la cabeza, en Mashiach, creó Bará Elohim los cielos y la tierra. Entonces, Elohim crea en convicción y en autoridad. Hebreos 11:1
En Hebreos 11.1 dice la definición de la fe, de la convicción, es pues la fe, la emuná, de donde viene emet, que es verdad, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos un Elohim que acciona una convicción que en ese momento de hablar, de emitir la voz, no se veía. ¿Y de dónde sacaba Elohim esa convicción? Pues ejerciendo la fe. Es pues la fe, la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mateo 7:29. En Mateo 7:29, queridísimos y queridísimas, dice así: porque les enseñaba el Mashiach, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que, ¿de dónde puede sacar la convicción para crear Elohim, lo elogiable? De Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach, quien es digno y autor y consumador de la fe, de la emuná, ejerce la autoridad de una manera diferente y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas no eran consecuentes. Decían que no, pero ellos sí. Vivían cosas muy diferentes a las que expresaban, pero Yahshua enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, viendo esto, Elohim, documentándose en el Mashiach, es cuando puede crear a través del Mashiach con lo que el Mashiach enseña, convicción y autoridad. Para que haya convicción, ojo a esto, porque si no, no lo van a entender, tienen que tener los focos encendidos. Para que haya convicción, han tenido que haber cuestiones resueltas. En otras palabras, para que se llegue a la convicción en Elohim, en lo elogiable, ha tenido que haber previamente cuestionamientos que se dicen. Entonces, para que haya convicción han tenido que haber cuestiones que se han resuelto. ¿Qué cuestiones ha resuelto Elohim en el Mashiach? Ejerciendo su emuná, su fe en el Mashiach. 1.000 millones de errores y doctrinas de error. Por eso Elohim, desde el plano Elohim, desde el plano elogiable de la emuná, de la fe en Yahshua HaMashiach, habla con convicción y con autoridad. Lo que ha visto en el Mashiach. Y el Mashiach, a su vez, se expresa en lo que ha visto del Padre, de Elohim. Entonces, la autoridad del Mashiach, como no era la misma autoridad que escribas y fariseos, ha sobrepasado a escribas, que es la ciencia de su tiempo. Repetimos. La autoridad del Mashiach ha sobrepasado, y la autoridad del Mashiach, y en la que se mueve lo elogiable, Elohim, viendo el testimonio de Yahshua, que ahí está el espíritu, el ruach de la profecía. La autoridad de Elohim en Yahshua HaMashiach ha sobrepasado a los escribas, a la de los escribas, porque Yahshua se expresaba en convicción, en autoridad y no como los escribas, porque representa esos escribas la ciencia de su tiempo. Entonces esa autoridad en la que se mueve Yahshua HaMashiach y que podríamos decir copia lo elogiable, Elohim, es sobrepasar con esa autoridad, con esa convicción que da Yahshua HaMashiach, el testimonio del Mashiach,
supera a la ciencia de su tiempo, paradigmáticamente definido con los escribas. Definidos con los escribas. ¿Qué eran los escribas y qué es la ciencia de su tiempo, de cada tiempo? Y de este tiempo, pues igual. Autorizados sin autoridad. Estaban ahí porque habían sido autorizados para estar ahí, escribas, pseudocientíficos, magufos, pero se expresaban sin autoridad. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que hablaban. Repetían lo que oían, pero no se movían en la autoridad, en la convicción. Máxime cuando la convicción y la autoridad te lo da precisamente el ser diferente. Sin ser diferente, sin separarte, sin ser apartado, no puede haber, sin santidad, sin diferencia, no puede haber autoridad, no puede haber convicción. ¿Por qué? Porque si no, te la pasas repitiendo lo mismo que ellos. Si no te separas de ellos, al final repites lo mismo, te haces otro mediocre más. Otro laodicense más. Con esa convicción y en esa autoridad, Elohim establece la zona de la creación, lo que hemos leído en el principio, en la cabeza. Ahí está la zona de la creación, ahí es la zona donde se va a desarrollar toda la creación, la cabeza del Mashiach. En su cabeza, en la cabeza del Mashiach. Su cabeza del Mashiach es el diseño de todo el Olam, de todo el mundo. Romanos 3:4. En Romanos 3:4 dice, amadísimos amigos y amigas, en Romanos 3:4 nos dice así. Claro, y esta es la máxima. De ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, en el diseño del Mashiach, y que lo elogiable ha visto en el Mashiach, lo elogiable ha visto que había 1000 errores, 1000 doctrinas de error, pero Elohim se ha dado cuenta, viendo el testimonio del Mashiach, la grandeza, la magnanimidad del testimonio del Mashiach, que sea Elohim veraz, sea lo elogiable veraz, antes que todo hombre opositor y como sea, que caraquea o cacarea, mejor dicho, que cacarea mentiras, mentiroso, estupideces, pseudociencias, pseudofilosofías. Entonces esto, lo elogiable, lo Elohim lo tiene claro, porque lo ha visto en el Mashiach. Y sabe distinguir lo elogiable de lo que es hombre mentiroso. ¿Verdad? Entonces, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre que se oponga al conocer de Elohim. Lo elogiable ha llegado a ser por llegar a la convicción en medio de todo cuestionamiento. Y ha llegado a la autoridad tras vencer, ojo a esto, porque es muy importante en este tiempo, ha llegado a la autoridad tras vencer toda idolatría en forma de ciencia. Por eso ha llegado lo elogiable a ser Elohim, por eso va a llegar. Bueno, ya está operando desde que ha llegado, ¿verdad? Esto ha sido siempre la historia. Elohim opera ya ha llegado, ¿verdad? Al nivel Elohim, en Mashiach. ¿Cómo llega la autoridad? Tras vencer toda idolatría en forma de ciencia. Lo Elohim llega a eso. Quizá hayamos tenido en más estima de la cuenta a médicos, a científicos, a tertulianos, a opinólogos, a canales de YouTube, pero lo Elohim, ténganlo por cuenta,
va a vencer, está venciendo, vence toda idolatría en forma de ciencia. Y esa ciencia abarca toda doctrina que es extraña a lo que Elohim es. Porque no se mueve en esa autoridad y en esa convicción. Entonces vence toda la idolatría en forma de ciencia, que vence, por ejemplo, también el antropoceno, que el antropoceno nos habla de creaciones de hombres, de estos hombres mentirosos. Antes bien, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Ese antropoceno, ese hombre mentiroso, creaciones del hombre, desde la Ilustración hasta este tiempo, desde la industrialización, son creaciones de hombres sin cabeza. Atención, no tienen principio, no tienen nada, no son nada. ¿Por qué? Porque no tienen cabeza. No tienen cabeza, no tienen Mashiach. El Mashiach es la cabeza. En el principio, en la cabeza, se crea en Elohim. Lo que se opone a eso es nada, la nadería. El antropoceno, o creaciones de hombres, sobre todo desde la Ilustración o industrialización hasta hoy, que se ha modificado toda la creación con tecnología, supuesto avance, que luego repercute mal para salud, y por lo tanto no puede ser avance, pero bueno, el antropoceno son creaciones de hombres mentirosos, sea Elohim veraz, todo hombre opositor, se entiende, mentiroso, porque no tiene cabeza ese hombre, fuera de Elohim. No se mueve en autoridad ni en convicción. Hoy dice una cosa, mañana dirá otra. Y es más, y aparte de contradecirse, que todo en él es doblez. Todo en él es bífido, todo en él es bipolaridad. Ahí están los presentadores de televisión. Te pasan de drama a comedia, en el mismo minuto. No se mueven en la cabeza, no se mueven en la razón, no se mueven en la convicción, no se mueven en la autoridad. Son autorizados, pero no tienen autoridad. Entonces, biografema, como hemos dicho, es bio-vida, grafema expresa un gráfico, y dentro del gráfico que vamos a expresar verso por verso ahora ya, decirles que Cristian Silva, del Ministerio de la Verdad Eterna, hizo el gráfico o bosquejo más desarrollado. Yo creo que es insuperable su manera de presentar los días de la creación como semana de la creación, es decir, a día por 1000 años, todos los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de estos 6000 años de historia metidos proféticamente en esos 7 días de la creación. Yo creo que lo que expone es insuperable. Búsquenlo, la Torá, parte 1 de sus listas de reproducción, que es realmente súper enriquecedor y un logro pues tremendo en su ministerio, que nosotros recomendamos y del cual nosotros somos amigos. Y bueno, y pues nos gusta oírle. Entonces, biografema, como hemos dicho, historia pulverizada en cápsula. Eso es Bereshit, eso es historia pulverizada, en el principio. Ahí te lo está diciendo todo, en la cabeza, ¿verdad? Entonces, vamos al verbo que utiliza bará. En el principio, en la cabeza, creó Elohim, bará Elohim, creó. Y ahora vamos con cómo se crea o cómo esa creación se desarrolla muy diferente a lo que se había entendido incluso desde la ciencia. Porque vamos a ver que la ciencia saben que creen en un Big Bang, pero vamos a ver que no es tanto Big Bang. Porque se están dando cuenta de esta circunstancia. Vamos a ver aquí. Dice George Gamow, en el libro Creación, de Joseph Beaton, un buen libro, dice, Joseph Gamow presenta una nueva teoría. Si se retrocede en el tiempo y se rebobinara la película del universo en expansión, todas las galaxias se habrían originado no solo desde una compacta zona en el espacio, sino desde una misma entidad física.
cuerpo está hablando. ¡Ja! Está hablando que la creación procede de un cuerpo, si lo están notando. El universo primitivo habría consistido en una densa bola de fuego formada por energía súper concentrada que de algún modo contenía toda la materia que existe en nuestro cosmos. Tremendo. Una densa bola de fuego, un amor inabordable. Tremendo. Formada por energía súper concentrada, el ahabá, el amor. Dice, conforme a esta teoría, todos los elementos fueron creados desde un fluido original en un mismo momento y se han reorganizado por sí mismos en lo que compone el material de las estrellas, los planetas y hasta la vida. Tremendo. En el momento en que sucedió la explosión original, un estallido inimaginable de energía luminosa se disparó al espacio. ¿De qué me están hablando? Me están hablando que procede de un cuerpo, pero es que el remate está aquí. Es interesante que a medida que los científicos avanzan en sus investigaciones sobre el origen del mundo, parecen adjudicarle un tamaño progresivamente más pequeño a aquella concentración primitiva de energía. Cada vez más pequeño esa manifestación de energía desbordante, de energía luminosa o bola de fuego desde la cual se formó todo. Y procede de un cuerpo, y yo les garantizo que toda la creación procede de la obra en el madero, de esa energía que ahí, ¿cómo decimos? Superconcentró nuestro Mashiach. Ese amor inmenso lo concentró ahí en ese punto, en el madero. Y a partir de ahí, aquella concentración primitiva de energía es el origen del mundo. ¿Por qué? Porque económicamente el mundo necesitaba un aval, y he ahí el aval, ese despliegue de esa inmensa energía luminosa, de esa bola de fuego inabordable, impensable, que es el ahabá, el amor de Elohim en el Mashiach. Y fíjense, y doy más datos. Bet y Reish, saben que Bará se crea de Bet y Reish, la letra Bet hebrea, y la Reish, que Bet es casa y Reish es cabeza. Entonces nos diría, encabezando esta casa, Bará Elohim, encabezando esta casa, o lo que es lo mismo, en la página 75 de este bello libro, podemos verlo si necesitamos más capacitación. Dice que esto respondería a encabezando esta casa, Bet y Reish, Bará, nos diría, para empezar Elohim, nos dirían, para empezar Elohim Bará. Esa sería la traducción más correcta de los que hablan los comentaristas, algunos comentaristas de las Escrituras. Dicen que la traducción más correcta, en lugar de, también se podría adjudicar, por supuesto, en Elohim Bará, Elohim creó en el principio, pero también se podría traducir como para empezar Elohim Bará. Para empezar Elohim Bará, porque ese Bará de Bet y Reish encabezando esta casa, saben ustedes que las Escrituras nos hablan, nos desarrollan una casa. De hecho, en el principio empieza con Bet, con la letra Bet, Bereshit, que nos hablan de una casa que no es esta casa, sino la casa por venir, la Nueva Jerusalén. Y lo que aquí se va a desarrollar es el plan para llegar a esa casa. Eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Ahora, la palabra Bará también puede traducirse
o es la misma palabra que libró. Ojo, libró. Libró en hebreo, por supuesto en español sabemos lo que es, pues es librar. ¿Por qué? Porque decimos, el mundo necesitaba un aval para echar a correr, para que toda la energía se dispusiera. Y por eso Mashiach, a la par que crea, libra. Por eso se crea desde esa energía incesante desarrollada, enarbolada en el madero. ¿Entienden? Porque ahí crea y libra. Página 34 de este libro dice así: en la página 34 dice, el verbo libró, crear. Dice, raramente se utiliza a lo largo del relato de la creación. Aparte de aparecer en el primer versículo, se repite 2 veces más. Por lo tanto, se puede traducir también como crear, librar. Ahí tienen. No es solamente un padre que crea, no. Es un padre que es a la vez hijo porque crea y libra. ¿Entienden? El creador es Yahshua HaMashiach, como luego en las cartas de Shaul Pablo se explaya perfectamente sobre eso, que ya lo hemos leído en Corintios y en Colosenses. Entonces, vamos de nuevo a la página 21 para recordar que es interesante que a medida que los científicos avanzan en sus investigaciones sobre el origen del mundo, parecen adjudicarle un tamaño progresivamente más pequeño a aquella concentración primitiva de energía. Ahí lo tienen. Nos libró desde esa energía en el madero, en ese punto. Entonces, ya vamos a entrar a leer el resto del capítulo 1, porque si no, no terminamos, es apasionante. Entonces dice, lo vamos a leer aquí del interlineal hebreo para ceñirnos a lo más fiel al original. Dice, en principio, fíjense, aquí no dice en el principio, por lo cual la traducción es mejor, porque puede ser en principio o para empezar. En principio, se puede entender perfectamente como para empezar, creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba informe, no tenía forma, y vacía y oscuridad sobre la faz del abismo. Bueno, ahí ya hemos entrado en el capítulo 2. Pero en el verso 1, el cielo y la tierra, había una extensión o raquía o cúpula que era una pantalla de comunicación de Elohim con los hombres. El cielo, lo que aquí en el verso 1 expresa como el cielo, en primera instancia era una extensión o raquía, una cúpula o pantalla de comunicación de Elohim con los hombres. Y un ecosistema tierra, que es la tierra ya, habla de cielo y tierra, la tierra es un ecosistema tierra apto para la vida solo cuando el cielo o medio ambiente lo posibilitó. Primero se crean los movimientos más apabullantes para equilibrar las fuerzas en el cielo, y luego, cuando ya está ese ambiente instaurado, entonces es cuando se crea sólidamente la vida en la tierra. Dice, y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim volaba sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Tenemos que había caos y confusión. ¿Qué había? Dice el sabio Salomón que nada hay nuevo bajo el sol.
había y hay confusión, el mismo punto. ¿Qué es caos y confusión? Deformidad, monstruosidad y voces inconexas. Tremendo, ¿no? ¿Qué es caos y confusión? Repetimos, deformidad, monstruosidad, voces inconexas. ¿Qué es un abismo? Un mar, y el mar era potencialmente un albergue de vida, pero la oscuridad no dejaba que el mar tuviera vida. Y el viento de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, aleteaba en la superficie de las aguas. El viento o vibración de la misma frecuencia, recogido en la misma frecuencia, el Ruach Elohim buscaba su rostro, su cabeza, su rostro. Entonces encuentra al Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Rescatado de las aguas, de esas aguas del abismo que la oscuridad no dejaba emerger como vida, pero que Mashiach sí estaba en medio de ahí, porque Él es la vida. Entonces Elohim rescata al Mashiach en medio de toda esa confusión, ya decimos, de monstruosidad, deformidad, voces inconexas, lo mismo que ahora. Entonces Elohim, lo elogiable, palpa al Mashiach, al rescatado de las aguas, y por ende también Elohim, después de palpar al Mashiach, también palpa a los rostros acoplados a él, al Mashiach, porque están en la misma vibración de Ruach, de espíritu. En el verso 3 dice: y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue? La información. Dijo Elohim sea la luz, sea la información. ¿Qué es la información? Formar desde dentro. Cuando Elohim hace formar desde dentro, la información, la luz, es cuando nacen las formas y se muestran los cuerpos de las cosas. Cuando dice Elohim sea la luz, es cuando ya nacen las formas y se muestran los cuerpos de las cosas. Verso 4. Elohim, vamos a ver cómo leemos porque esto está al revés. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche buena. Y separó Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Elohim sea luz, y fue la luz. Entonces tenemos que la Or, la luz, era top. ¿Por qué era top? Porque era buena. La Or, la luz, porque declaraba e informaba. Informaba naciendo desde dentro. ¿Entienden? Y Mashiach es la luz de los hombres. Entiendan esto porque es de una profundidad exquisita. La oscuridad es Hoshech, es lo contrario a la Or, a la luz. La oscuridad es Hoshech, ocultaba, tapaba, solapaba. Por eso Elohim separó. La información declararía, la información que es la luz, la formación desde dentro, la luz, Torah. La información declararía, profetizaría, transmitiría, y la oscuridad escondería sus obras y sus engaños, sus argucias, pero la oscuridad también tendría su tiempo, pero solo para ayudar a que la información se perfeccionara. ¿Qué información? Esta. Verso 5 dice: y fue
tarde y fue mañana día primero. Alternancia, pero alternancia finita. Esto no es como expresan las filosofías orientales o ya occidentales, de la alternancia del yin y del yang, del bien con el mal continuamente, perpetuamente, no. Es una alternancia finita, porque si tuvo un comienzo, tiene un final. Eso es de cajón. Versos 6 y 7 y 8. Dice: y fue tarde y fue mañana día primero, y dijo Elohim, haya expansión entre las aguas y haya separación entre aguas de las aguas, e hizo Elohim la expansión y separó entre las aguas que había debajo de la expansión y entre las aguas que había sobre la expansión, y fue así. Verso 8. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue tarde y fue mañana día segundo. Entonces es cuando aquí se crea el firmamento. Los cielos ya habían sido creados, pero habían sido creados para que esas fuerzas geológicas se adaptaran para la vida en la Tierra. Pero aquí, en este día, en el día 2, es cuando se crea el firmamento. ¿Qué es firmamento? En español nos lo dice claramente, es su firma, su señal de pertenencia. El firmamento que vemos. Por eso vemos todo su plan ahí, en las constelaciones. Sin embargo, los cielos fueron del día primero y fueron potencias en bruto. Los cielos fueron potencias en bruto, y el firmamento ya, sin embargo, nos habla de una pertenencia, de unos sellados que están ahí registrados. ¿Entienden? Por eso siempre, cuando sacó a Abraham, le dice, mira, como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque ahí estamos, dibujados, trazados. Entonces, los cielos solo eran potencias en bruto, no seleccionadas aún. Se seleccionan ya cuando viene el firmamento en el día 2. Verso 9 y 10. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos, lugar uno, y aparezca la tierra seca, y fue así. Verso 10. Y llamó Elohim a la tierra seca tierra, y el conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que bueno. Tierra es un agua descubierta. La tierra es un agua descubierta, porque todo viene del agua. ¿Cómo la tierra es descubierta? Por el proceso de la luz y del viento, del aire, de la evaporación. La tierra es descubierta, las obras que se hacen en ella es descubierta por la luz, por la información. ¿Entienden? Esto es profético, todo es profético. Y del viento, del ruaj. La tierra queda descubierta por el proceso de la información, luz, calor, y del ruaj, de la evaporación, del aire, del viento. Información más impulso divino, que expresa el ruaj Elohim, el viento. Información más impulso divino es habitabilidad del planeta. Ahora, el mar son las aguas inferiores, y las aguas inferiores van a ser, hasta que deje de ser el mar, sede de los monstruos o bestias primeras. Y mar también nos hablan los idiomas de que es muerte y es madre. Madre de muerte sería el mar. ¿Por qué? Porque hace que pululen, por orden del Creador, por supuesto, todo es para un plan, pero es la sede de los monstruos y de las bestias primeras, ese mar. 11, 12 y 13 dice, y dijo Elohim, y dijo Elohim, produzca la tierra, Elohim la tierra seca, el conjunto de las aguas llamó mares, esto ya lo hemos leído. Ahora, verso 12, y produjo hierba, planta, cada semilla, árbol frutal, productor, fruto para su clase, y vio Elohim qué bueno. Verso 13. Y fue tarde y fue mañana el día tercero, productor fruto, que su semilla en él para su especie, y vio Elohim la tierra, hierba, planta con semilla, semilla para su especie, y árbol que su semilla en él sobre la tierra, y fue así.
Entonces esto nos habla de cuerpos y semillas, y los cuerpos y las semillas, los árboles y los frutos, nos hablan de vida presente y vida futura. Habría una producción inagotable. Cuando se acabe una vaina, por supuesto, de un cuerpo empieza otra, pero de un cuerpo que realmente se informe, se descubra en su forma, ¿verdad? Si no, no pueden hacer nunca. Entonces, es vida presente y vida futura, producción inagotable en el proceso que hemos dicho, en el paradigma, se puede decir, de para empezar creó Elohim. Inagotable en el proceso, en el Olam, en la era de para empezar, en el principio o para empezar, Elohim crea esta tierra y todo el desarrollo que se ha vivido aquí. Día 3. Verso 14. Y dijo Elohim, haya luces en la expansión de los cielos para separar, y fue bueno. Día 4. Ahora ya se reubica la luz del día 1, que antes en el día 1 ya se formó la luz, pero de manera geológica para empezar a poner orden. Pero en el día 4 ya se reubican las luces, principalmente esa luz del día, el sol, porque nos habla de que nace Yahshua HaMashiach, cuarto milenio, año 2000 de la creación. Perdón, año 4000 de la creación, 2000 años hace desde este punto. Y también esa reubicación de la luz del día da lugar a las solemnidades, porque nos hablan de señales de las fiestas de Levítico y nos siguen hablando milenio por milenio, como ahora, señales que se están produciendo en los cielos. Para eso se crearon esas luces reubicadas y esa luz del sol reubicada, precisamente reubicada porque el Mashiach es quien nos da dosificadamente para que la tierra no sufra, no haya sufrido una quemazón. Él es el que se sitúa en la órbita de la tierra cuando nace en cuerpo humano para que se administre la Gesed, la gracia, la misericordia, y pueda ir amaneciendo y el proceso de la evolución, este sí que es un proceso evolutivo, se fuera produciendo en la tierra. Verso 15, vemos los alumbradores físicos, que dice, y sean para luces en la expansión de los cielos entre el día y entre la noche, y sean para señales y para estaciones. Alumbradores físicos son, pero también alumbradores espirituales, porque, como hemos dicho, nace el sol de justicia, que es el Mashiach, y la luna, que representa a la amada del Mashiach. Verso 16 dice, él hizo Elohim para días y para años, dos lumbreras, quiere decir. Entonces, un lucero grande, que es el Mashiach, rige el día, rige toda claridad, todo lo que se quiera mover en claridad, en información, en formación, en declarar cómo son los cuerpos, cómo son las cosas, y un lucero pequeño, que es la amada, que rige la noche, la oscuridad, la adversidad, va a regir sobre la adversidad, sobre la oscuridad, la amada del Mashiach, por los méritos del Mashiach, en medio de la adversidad, va a regir la noche, oscuridad, adversidad y estrellas, que son los ángeles. Los va a tener, digamos, a su mandado en cuanto a la ayuda que necesite. Verso 17 dice, y para gobernar en el día y en la noche y para separar entre. Entonces, el objetivo es que hubiera una separación entre el día y la noche, regidos o regentados. Regidos o regentados ese día y esa noche, fueran regidos o regentados o gobernados. Y esa separación es para eso, para la separación
ese regir y ese regentar es para separación entre el día y la noche, entre la oscuridad y la luz. Verso 18, verso 18 dice, y fue, ¿no? Selección natural, el día 4. Ahí es la selección natural que separa el día y la noche, la luz de la oscuridad. Selección natural, día 4. Entonces, tenemos el verso 20 que dice, y dijo Elohim, rebosen la luz entre la oscuridad, y vio Elohim que era bueno. Rebosen nos está hablando de los peces. Aquí dice, y dijo Elohim, produzcan las aguas enjambres de nefes allá, almas vivientes. Exactamente, la creación de los peces en el mar. Branquias unos, pulmones otros, porque nos habla de peces y también de aves. Unos bullen, que son los peces, y otros revolotean. Pero fíjense que no da el término de, como luego lo da con el hombre, de y fue el hombre un ser viviente. Porque viven sin conciencia los animales. Entonces, monstruos marinos, estos monstruos marinos que se crean en ese día, son, proféticamente, vino a ser la formación de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el milenio 5. Y los reptadores que se crean en el mismo día son los que ponen a prueba todos los que van a ser, van a poner a prueba esos reptadores, esas serpientes, esas lenguas bífidas, fariseas, van a poner a prueba a todos los que van a ser Mashiachim, rostros en el Mashiach, sacados de las aguas, del sacado de las aguas, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Verso 22. Y en el verso 21 dice, y creó Elohim las bestias marinas, los mares, la criatura del aliento de vida y ave que vuela sobre la tierra, tarde y mañana fue el día 4. Dice en el verso 21, y bendijo a ellos Elohim diciendo, fructificad las aguas para su clase y toda ave para su especie, las grandes y todo aliento y todo lo viviente que rebosan sobre la faz de la expansión de los cielos. También. Verso 22. En el verso 22 dice, y fue tarde y fue mañana día 5. Entonces tenemos la multiplicación animal de los monstruos y de los reptantes en el día 5. En el día 5, a entender también proféticamente 1000 años por cada día. En el día 5 se crean, como hemos dicho, esos monstruos marinos y esos reptadores, serpientes. Entonces dice, e hizo Elohim que produjera la tierra aliento de vida para su especie y ganado en la tierra, bestias, reptiles y alimañas, dicen otras versiones. Pero todo esto bendecido y esperando al aparecer del hombre. Todas estas bestias, incluidas estas bestias que estamos viviendo y sufriendo nosotros en este tiempo. Reptiles y alimañas bendecidas y esperando al aparecer del hombre profético en el 6º milenio, in this time. Por eso el verso 25 dice, y dijo Elohim, hagamos hombre a nuestra imagen como nuestra semejanza, y todo reptil por el suelo de su especie, y vio qué bueno. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Este es el aparecer del hombre, verso 26. Y creó Elohim el hombre
y en el ganado y en toda la tierra y en todo reptil, para gobernar a los peces, al mar, a las aves en los cielos. Entonces tenemos que el hombre va a ser un reflejo del esplendor Elohim, elogiable, un reflejo del esplendor del Mashiach, en el milenio 6, en este milenio que ya estamos, desde este milenio en adelante ya para toda la eternidad. Es un hombre profético que somete a bestias, a alimañas, a monstruos, a bestias, a alimañas, a todo lo somete, porque está informado por el mismísimo Mashiach. Verso 27, y creó Elohim al hombre y el ganado y en toda la tierra y en todo el reptil y gobiernen en los peces del mar y las aves de los cielos. Y bendijo a ellos Elohim y dijo a ellos Elohim, fructificad en su imagen, en imagen de Elohim creó a él, varón y hembra creó. Elohim entonces está compuesto de hombres y mujeres, porque si fue varón y varona y fueron creados a la imagen de Elohim, es que en lo elogiable, por supuesto, hay hombres y mujeres. Verso 28 dice, y bendijo a ellos Elohim y dijo a ellos, fructificad en su imagen, en imagen de Elohim. Creó, varón y hembra, creó. Entonces, sobre todo arrastrado y arrastrada, sea limaña, sea bestia, sea serpiente bífida y farisaica, sobre todo arrastrado y arrastrada, aunque la televisión los exalte, va a gobernar este hombre profético creado en el sexto milenio, in this time, que está naciendo ahora mismo. Verso 29. Y dijo Elohim, mira, doy a vosotros toda planta semillosa, el mar y ave de los cielos y en todo viviente el reptante y aumentad y llenad la tierra y someted y dominad en pez de a ellos, dice esta traducción. Ya sabemos que como es interlineal. Entonces, luego les manda, como hemos dicho, sobre todo arrastrado y arrastrada, sobre todo reptante, aunque la televisión los exalte y los llame como los llame y los encumbre, pero para nosotros son reptantes. Y estamos dominando sobre ellos. No se lo pierdan porque esto es así. Entonces el verso 29 dice, y dijo Elohim, bueno, esto ya lo hemos leído, verso 29, y para todo semilla sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que en él hay en la tierra. Entonces lo que está diciendo es que se le dio semilla y se le dio para que probara, todos se alimentaran, toda la creación se alimentara en primera instancia de los árboles, de los vegetales y de los frutos. Entonces la semilla era vida y la carne hubiera sido comer cadáver. Y como eso ha sido un paradigma que luego ya con el pecado se instauró en el mundo, pues entonces hemos comido carne, hemos comido cadáver y hemos entrado en un paradigma, y por si fuera poco luego con el paradigma pan, que pan es el diablo, pues imagínense cómo hemos estimulado a nuestro propio cuerpo para que se forme de mala manera, ¿verdad? Verso 30 dice, y vio Elohim todo que hizo, y mira, muy bueno sobre la tierra en que él, aliento de vida, todo él, la planta verde para alimento animal de la tierra y para toda ave de los cielos y para todo reptil, fruto, árbol semillado para vosotros será para alimento. Entonces tenemos que la abundancia de toda la creación, el alimentarse de toda la creación, era profundamente abundante, porque lo que no iba a faltar y lo que no falta es la hierba verde, ¿verdad? Los árboles frutales. Entonces, esa abundancia hubiera hecho que todos hubiéramos comido de la fuente proteínica y que hubiéramos entrado en un vínculo de perfección y vida. Pero luego se instauró, como decimos, el paradigma comer carne, comer cadáver. Con esa misma fuente proteínica que emana de la luz del sol, hubiéramos tenido un mismo sentir, toda la creación. Hubiéramos vibrado igual, para Elohim, para la Kabod, para el esplendor de Elohim. Entonces, en el verso 31 ya, por último, dice, y fue tarde y fue mañana día sexto.
y fueron hechos y así fue. Entonces quedó bien concluido, quedó todo bien concluido en ese proceso de 6 días de la creación que van a ser estos 6000 años desarrollados. ¿Y cómo sabemos que acaba bien? Hombre, pues leyendo el plan. Y el plan está perfectamente articulado y es perfectamente coherente y cohesionado, y por eso lo creemos. Apocalipsis 21, 9 al 27, vamos ya, estamos acabando, dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esta que iba a someter toda autoridad, porque todo ese hombre mentiroso estaba sin convicción y sin autoridad. Entonces ese hombre profético lo somete, creado en ese 6.º día, en este 6.º día. Y me llevó en el Ruach, en el monte, un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Kadosh, de Elohim, que descendía, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Elohim, teniendo el esplendor de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y en los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. En el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista, que es esta piedrecita. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el patrón Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque el esplendor de Elohim la ilumina, la alumbra. Ahí está. Toda la creación llevada a su perfección. Y los reyes de la tierra, por eso era un para empezar, en el principio, para empezar. ¿Hasta qué? Hasta que se diera esto. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque el Lakabot, el esplendor de Elohim, la alumbra, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su esplendor y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá allí noche, y llevarán el esplendor y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya para cerrar, Apocalipsis 22, bien está lo que bien acaba, por supuesto, así ha sido la creación, y se da por buena porque acaba muy bien. 22, 1, 2 de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y hasta aquí, Shabbat Shalom a todos. Coman, rían, pásenselo bien, abrácense, gócense en Elohim, bendito sea su nombre en este bellísimo Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Besos y abrazos. Shalom.